Saludando por mientras a los participantes, bienvenidos todos. Vamos a esperar unos 3 minutos más para que llegue toda la gente que se pueda conectar y partimos. Siguen sumando unos participantes. Un minuto más y comenzamos. Ya. Vamos a comenzar, vamos a hacer esta actividad. Qué bueno que puedan participar. Vamos a atacar un tema hoy día muy relevante que es del interés de todos los emprendedores, empresarios que tengan al menos algún trabajador contratado, que probablemente el 99,9% de las empresas. Así que, y bueno, y era un proyecto, una actividad que queríamos hacer considerando el proyecto de ley que se venía, pero no tuvimos la noticia, digamos, la semana pasada de que el proyecto se convirtió en ley. Nos va a contar un poco más de eso Alejandro Izquierdo. Así que ahora hoy día es mucho más atingente conversar de esto. Estamos bastante, digamos, a tiempo para poder hablar de este tema y tenemos 2 invitados de lujo para ir tocando el tema. Les voy presentando a Alejandro Izquierdo. Él es abogado laboral, estudio Romero Izquierdo y tiene más de 12 años de experiencia asesorando empresas en materia laboral. Y por otra parte tenemos a don Rodrigo Silva, quien se nos suma de representación de la ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, en representación de todos los emprendedores que puedan tener, y ya que lamentablemente la vicepresidenta no pudo sumarse por problemas personales. Hola Alejandro, bienvenido. Hola Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Aquí espero poder responder todas las preguntas que pueden existir respecto de este proyecto que ya se convirtió en ley y que en realidad está a puertas de su publicación. Perfecto. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, todo bien. Aquí estamos entusiasmados. Gracias por la invitación. Temazo tenemos arriba de la mesa. Perfecto. Entonces, la idea es hacer un conversatorio. Yo les voy lanzando preguntas que nosotros hemos recopilado. Tienen que ver, digamos, obviamente, con la parte netamente jurídica de la ley y también con acciones que puedan tener el mundo emprendedor y empresarial respecto del proyecto o de la ley hoy día. Y posteriormente vamos a ir cerrando el tema con preguntas del público que puedan tener. Nosotros vamos a ir a hacerla moderar y vamos a ir lanzando preguntas que nos parezcan relevantes, que tratan de atacar como dudas generales y no ir al caso tan específico. Entonces, vamos entrando en materia. Partamos con algo más genérico. ¿Cómo recibe la ASECH, la Asociación de Emprendedores, esta iniciativa de las 40 horas, Rodrigo? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, nosotros recibimos
la preocupación en general del mundo emprendedor, pero nuestra pega es, por esto del contexto de que viene pasando, y para sacarlo de la política contingente, estamos hablando de a lo menos 7 a 15 años de leyes que son perjudiciales para el emprendimiento. Entonces, me gustaría partir graficando un poco. Yo soy constructor y soy inmobiliario, digamos, Okay. Déjame usar la metáfora de la construcción. ¿Ah? Los pisos de abajo siempre tienen que tener fundamentos más sólidos para resistir lo que viene arriba. El mundo emprendedor representa el 12% de las ventas del país. Es 1.800.000 personas que representan el 12% de las ventas. El 88% que resta, hay 500 empresas que representan el 38% y no más de 5.000 que representan el 88%. O sea, es menos del 0,5% el 88% de las ventas. El Q de empresas. Ahora, a ese mundo emprendedor le estamos cargando que el 6% de la subida de las pensiones propuestas. Le estamos cargando el salario mínimo, que son 100 lucas más al mes. Sí. Para que ustedes hagan la multiplicación, si nosotros damos el 65% de la pega, en Chile trabajan entre 9 y 10 millones de personas. Son aproximadamente 6 millones de salarios y nosotros damos cuenta del 70% de los salarios mínimos. 6% por un lado, lo tenemos que resistir. 100 lucas más de salario mínimo, lo tenemos que resistir. El impuesto a las boletas, el IVA a las boletas, es un cargo de un 10% más a los servicios, que lo tenemos que asumir. La reforma tributaria, que en el estado en que estamos volviendo a pagar el 25% y ahora la ley de 40 horas. En ese sentido, y esto les va a ser contraintuitivo, la ley de 40 horas es la menos nociva, porque tiene aspectos positivos. Vamos a entrar en esos aspectos, pues vamos a ir revisando la ley en mayor detalle, pero en principio tú ves como una nueva carga para los emprendedores, sin embargo, la ley salió mejor de lo esperado, una cosa así. No, estoy diciendo que frente a todas las otras leyes que te he mencionado, nosotros no tenemos nada que hacer, es toda la última línea. En las 40 horas nosotros tenemos algo para accionar, que es ser eficientes. O sea, si nosotros en 40 horas, teóricamente, hacemos lo mismo que en 45, que podemos hacerlo, nosotros estaríamos en igual condición y sería un incentivo a la productividad. Entonces, esta es la única ley en la cual el emprendedor tiene herramientas y por eso nosotros venimos llegando ayer de la Cámara de Diputados, donde hemos formado una bancada transversal emprendedora para apoyarnos en las leyes. Se sumaron 15 y hoy día podríamos tener 100 diputados, 2/3 de la Cámara en la bancada emprendedora para que nos escuchen sobre esta tipología de reclamo. Ya, sí, se entiende. Oye, Alejandro, entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco tu apreciación general de la ley hoy día, ya que basado, digamos, en tu experiencia en esta materia? Bueno, a ver, yo comparto las versiones que señaló Rodrigo. Ya, efectivamente, quedarán las herramientas de la empresa, el empleador, la mayor eficiencia, pero no está el foco de la ley en eso, sino que el foco de la ley está en el mensaje de la ley desde que inició su tramitación, que el foco está un poco en el esparcimiento, ya en mayor tiempo de recreación del trabajador, o sea, como todo el foco está ahí, ya en lo que respecta a la ley. En la implementación de la ley y cómo la empresa de alguna manera la vaya implementando, porque su implementación es gradual, ya está en el tema de la eficiencia. ¿Ya? Esto es algo que se veía venir, ya no es una sorpresa, este proyecto ya casi 6 años ya en el Congreso en tramitación, ¿ya? Pero de forma bastante sorpresiva se fue como un cohete en los últimos meses, ya esto se aprobó ya por el Congreso el 11 de abril y se firmó, se promulgó el viernes pasado, el 14 de abril. ¿Y qué es lo que va faltando? Bueno, la publicación en el diario oficial, ya que es algo que es inminente, que es bastante inminente. ¿Ya? El gobierno también es algo que ya lo venía también incentivando a través de programas del sello de las 40 horas, en el fondo, ¿ya?
Quizás lo positivo de la ley, de mi óptica, que es un poco más jurídica, obviamente, es la implementación gradual de la norma, ¿ya? De la reducción de la jornada, que no es inmediata, como contemplaba su proyecto original, que era mucho más duro y mucho más nocivo, en el fondo, para el emprendedor, para el empresario. Esa es mi próxima pregunta, Alejandro. ¿Cómo es la implementación de la ley? Y voy para allá, pero también lo negativo es que no se hace cargo, a mi parecer, ¿ya? De que existen distintos tipos de empresas, ¿ya? Y que no todos los procesos, no todas las empresas tienen procesos que resulta tan fácil su implementación con vamos a ser más eficientes, ¿ya? Y no. Hay muchas empresas que no lo van a poder suplir con eficiencia, ya que también hay empresas que tienen procesos continuos, ¿ya? Y que necesariamente van a requerir aumentar su dotación, ¿ya? Por ejemplo, va a ser un ejemplo bien gráfico. Los que vienen en un edificio tienen un conserje abajo 24 horas, tienen que cumplir los turnos, ya no vamos a necesitar un conserje más. Aumentar los gastos comunes. Bueno, y así hay montones de empleadores, ya sea una administración de un edificio o que requieren en el fondo el trabajador en determinado número de horas, que no van a poder cumplir esto con eficiencia, sino que van a tener que suplirlo o implementar la norma con un mayor costo, ya aumentando la dotación, ya sea contratando un part-time o directamente otro trabajador. ¿Ya? Entonces, en los distintos mundos de empresas con distintas realidades, obviamente no se hace cargo de aquello, me parece, ¿ya? Sino que aplica a rajatabla. Bueno, tú me estabas preguntando otra cosa. No quería que te referiste a ello, y esa es la segunda pregunta que yo tenía. ¿Cómo es la implementación de la ley? Porque esa era una de las que es relevante entender. Bueno, esto es bien importante la pregunta, porque existe la noción colectiva, porque esto ha tenido mucha prensa, ¿ya? De que inmediatamente vamos a tener que reducir las jornadas, y los trabajadores también tienen la legítima expectativa de aquello, pero no está ahí. O sea, su implementación es gradual y es bastante gradual, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y a partir del bueno, todos sabemos que el espíritu de la ley es reducir la jornada del límite de las actuales 45 horas para introducir a 40 horas, que es la meta. ¿Ya? A partir del primero de publicar la ley, no se publica, pero hagamos la ficción de que se va a publicar el 1 de mayo. ¿Ya? El primero, la jornada se reduciría de las actuales 45 horas semanales a 44, es decir, en mayo del 2024, ¿ya? Bajo la ficción de que la ley se publique el 1 de mayo. A partir del tercer año de publicar la ley, ¿ya? La jornada se debe reducir a 32 horas semanales, es decir, estamos hablando de mayo de 2026. Y ya el quinto año, ¿ya? Mayo de 2028, ya se entraría a regir en todo su contenido, ya llegando entonces a la meta de la jornada de las 40 horas. Es decir, es bien gradual, ¿ya? Y a partir de aquí a un año más, cuando comienza a regir el primer tramo de las 44 horas, vamos a tener bastante tiempo, bastante información, esperamos bastantes dictámenes también de la parte de la Dirección del Trabajo, aclarando vacíos, y vamos a poder contestando todas estas dudas que legítimamente tanto empleador como trabajador pueda tener. Oye, Alejandro, ¿y hay algún aspecto de la ley que entre en vigencia el mismo día o la ficción, el mismo 1 de mayo? No. Ya, perfecto. Todo es perfecto. Todo a partir del primer año, de las primeras disposiciones y hasta el quinto que ya entra a regir de forma completa. Ya, clarísimo, clarísimo. Oye, Rodrigo, y al mundo emprendedor, digamos, ¿qué le parece esta gradualidad? ¿Le parece que es algo razonable para efectos de aplicar la ley? Mira, para que vayamos conversando, déjame pivotear sobre 2 o 3 puntos de los que está hablando Alejandro, para ponerlo en el contexto. Nuestra pega también, y me gustó mucho lo que dijo Alejandro, de que en Chile hay re poca flexibilidad para mirar casos y casos, ¿no? Entonces, nosotros desde la SECH, que somos 52.000 emprendedores que estamos detrás, te puedo hablar del mundo emprendedor. Entonces, dicho eso, la realidad en el mundo emprendedor es cualitativamente distinta
que la de una gran empresa. Y Alejandro bien tocó el tema que para una empresa que tiene que cumplir un horario completo, piensa en la minería, piensa en un supermercado, piensa que tiene que cumplir, que normalmente son más cargadas las grandes empresas, digamos, tienen que cumplir un horario completo, esta ley es más perjudicial que para un emprendedor que en realidad lo que demanda es incluso mucha más flexibilidad que una de nuestras grandes luchas, porque de repente un emprendimiento funciona mejor con un tercio de jornada de distintas capacidades que con una jornada completa de 40 a 45 horas, digamos. Entonces, esta ley todavía falta una capa de adaptación, que hay una preventa, por eso nosotros estamos accionando en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo para que entiendan la realidad o entregarle un poco de calle emprendedora. Digo eso, nosotros damos el 65% de la pega y el 70% de los salarios mínimos, los emprendedores, sin contar que hay un 30% de economía informal que también serían emprendedores. ¿Te fijas o no? O sea, hay un gran porcentaje. En consecuencia, esta ley es mucho más relevante para los chicos que para los grandes. Y hay lugares donde hacer transacción. O sea, dame flexibilidad laboral y yo te acepto las 40 horas, pero esas son las discusiones que nosotros tendríamos que estar teniendo, porque podemos tener un win-win acá. El mundo emprendedor tiene más flexibilidad para dar cuenta de menos horas de trabajo, pero no nos pueden obligar a pagar 500 lucas cada trabajador adicional y no darnos la flexibilidad de contratar un tercio de jornada. ¿Te fijas o no? Sí, Entonces, podríamos encontrar lugares donde esta ley pone el incentivo correcto. Ahora voy a la respuesta de la gradualidad y me disculpan si está para que vayamos parejo abordando todos los temas. Déjame decírtelo con un chiste. La gradualidad normalmente se da cuando las leyes son malas o son complicadas. No te dan gradualidad para una cuestión que es autoevidente. En consecuencia, la gradualidad habla implícitamente de que hay una comprensión de que esta es una ley que no se puede pasar de un día a la mañana porque requiere, y si me preguntas por la tipología de gradualidad, a mí me parece perfecta. Es una discusión bien, 1 hora de aquí a 1 año, en 3 años 2 horas, es una gradualidad que parece adecuada. ¿Te fijas? ¿No? Entonces hay que ir haciéndole etiqueta a las cosas y en eso creo que estamos en la misma página con Alejandro. Ahí hay un tema, porque de repente lo que dice la ley difiere con la práctica, porque ya en el fondo hay una meta trazada por ley. ¿Ya? En la práctica, ¿qué va a ocurrir? Es incierto, pero yo creo que van a presionar los gremios, van a presionar los sindicatos, va a presionar CUT, va a presionar para llegar más rápido a la meta de las 40 horas en muchas empresas. O sea, en eso puede haber acción. Y es bastante habitual en este tipo de leyes de implementación gradual de que se llegue a las 40 horas en la práctica más rápido de lo que establece la ley. Porque recordemos que estos son los límites. El Código del Trabajo establece límites. Yo puedo trabajar un límite máximo 45 horas semanales dentro de la jornada ordinaria, evidentemente sin considerar hora extra. Claro. Y ahora el límite se baja el techo. ¿Ya? Para abajo yo puedo acordar libremente. Entonces, a mí me da la impresión de que podría existir un poco presión por parte de los gremios de trabajadores, o sindicatos, de empresas o de interempresas en llegar más rápido a esa meta. Lo vamos a ver en los dictos de contrato colectivo, de convenio colectivo de las empresas que tengan sindicatos. Van a ser materia de negociación. Van a ser materia de negociación. Déjame puntualizar un poquitito, yendo sobre lo que está diciendo Alejandro, para que nos fijemos el mapa productivo. Cuando tú ya hablas de sindicato, hablas de la CUT, hablas de eso, hablas de grandes empresas y del Estado. O sea, hablas del 30% de la pega. Nunca se ha visto un paro de pymes, por decirte algo, o la CUT interviniendo en lo que hace un emprendedor con sus trabajadores, porque está fuera del ámbito de la sindicalización la mayoría del mundo del emprendimiento. Entonces, en consecuencia, aquí vamos a tener que ir viendo para poder situar la discusión de quiénes son los más preocupados, porque en el fondo, a mi juicio, mucho más preocupado está la gran empresa, la minería, los supermercados, toda esa gran empresa
Y nosotros representamos al emprendedor que tiene que lidiar en promedio con 3 o 4 trabajadores. Esa es la realidad de Chile. Y mucho del emprendimiento Chile es autoempleo. ¿Te fijas o no? ¿Por qué? Porque las grandes empresas, el Estado, no son capaces de dar más del 30% de la pega en Chile. O sea, hay un problema estructural en la economía chilena, que si no hay emprendimiento no hay pega. ¿Cachai? Sí. Oye, ataquemos una duda que bueno, ya creo que ya se da a entender, pero de todas formas hay que dejarlo claro para todo el público. ¿Se afectan las remuneraciones con la reducción de jornada? Pero depende del lado. Para el trabajador, en el fondo, la ley prohíbe hacer una reducción de la remuneración en función de esta reducción legal de la jornada. Okay. Evidentemente, para el empleador, por el otro lado, por otra parte, va a aumentar el costo de la hora, en fondo, el valor hora hombre. Entonces, por la ley, en fondo, respondiendo directamente a la pregunta, no permite, en fondo, reducir la jornada. Y aquí recordar, y respondiendo o haciéndome yo mismo la pregunta, bueno, pero yo podría acordarla, en fondo, de mutuo acuerdo, porque no es tan así, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley laboral o el derecho laboral, por regla general, es de carácter irrenunciable. Entonces, yo puedo renunciar a un derecho o a una norma que legalmente impide una reducción de remuneración en función de la reducción de jornada. Entonces, deja un poco afuera la posibilidad de, bueno, en función de la realidad del negocio, etcétera, acordemos una reducción de la jornada. Perfecto. Oye, y otro tema que nos parece una novedad de esta ley, que es algo que no habíamos escuchado antes y que se está hablando de eso, es el canje o la compensación de horas extras por feriado. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste eso, Alejandro? Sí, a ver, eso también es bien novedoso. Ya hoy día, para contextualizar un poco, porque yo creo que es importante saber cómo se opera hoy día, qué es lo que cambia. Hoy día sabemos que se puede trabajar hora extra, que es aquellas horas adicionales a la jornada ordinaria, ya hasta un máximo de 2 horas extras diarias en el fondo, y eso se paga. ¿Ya? Se paga con un 50% de recargo del valor de la hora ordinaria. Es decir, se paga un sobrecosto por esa hora. ¿Ya? ¿Qué es lo que permite la ley? Se mantiene el actual sistema de compensación en pago, en el fondo, como hora extra, se paga la liquidación, pero también permite, de mutuo acuerdo y por escrito, en el fondo, acordar una compensación de hora extra por días de feriado. ¿Ya? ¿Ya? Hasta un máximo, dice la ley, de 5 días adicionales al año. ¿Ya? Y también señala la ley que estos días adicionales de feriado que se puedan acordar, en el fondo, por el hecho de haber trabajado hora extra, ya se deben necesariamente tomar dentro de los 6 meses siguientes a la generación o, en el fondo, o al ciclo que dio origen a esa hora extra. Es decir, a diferencia del feriado normal, ya yo no lo puedo acumular. ¿Ya? Tengo que tomármelo dentro de los 6 meses siguientes al periodo que dio origen a esa hora extra. Y Oye, con este máximo de 5 días. Y otro tema importante, que cada hora extra vale 1 hora y media de feriado. ajá. ¿Ya? Oye, y para entenderte, ¿la alternativa es del empleador de hacer el ofrecimiento de una alternativa a la otra? ¿O es de mutuo acuerdo? Un acuerdo. Hoy día, el fondo para trabajar hora extra también es mutuo acuerdo, o sea, se tiene que suscribir un pacto de hora extra. Perfecto. ¿Ya? Y ese pacto de hora extra, esto bajo la legislación actual, no puede tener una extensión superior a 3 meses y con los límites que establece la ley, que no puede ser más de horas extras diarias. ¿Ya? Con esto, en el fondo, ese pacto o el mismo anexo, el fondo que se suscriba, tiene que contemplar si ese pago va a ser a través de la compensación por feriado o a través del pago remuneracional. Y yo te adelanto, eso es lo que contempla la ley, es una novedad, ¿ya? Pero en la práctica, con mi experiencia, menos asesorando empresas, es que el billete mata. ¿Ya? Entonces, yo creo que a poca aplicación, me estoy adelantando, es un supuesto, es una opinión. Yo creo que va a tener poca aplicación práctica esta compensación por feriado y va a seguir, en el fondo, siendo compensado en dinero como es actualmente. Entiendo. Yo Okay. creo que, complementando sobre eso, yo creo que sí hay que poner atención
que es un avance en la dirección correcta de mayor flexibilidad. Lo que pedimos los emprendedores es más flexibilidad, porque muchas veces con 3 o con media jornada el emprendedor logra crear mucho más valor que con una jornada completa. Avanzar en la flexibilidad no es menor, y avanzar en la distinción de la normativa laboral entre grandes empresas y el emprendimiento es re importante, y esto viene demasiado lento. La primera ley que hizo distinción, porque hubo un minuto en que los economistas y la tecnocracia hicieron simplificarse al máximo la vida, y con la idea de ley pareja no es dura. Un emprendedor tiene que cumplir las mismas normas que la Coca-Cola o Entel, y esa cuestión adolece de toda realidad, o sea, adolece de una comprensión más precisa de la realidad y de calle emprendedora, y hablamos del 60 o 70%, repito, voy a repetir hasta la majadería, de la fuerza laboral en Chile. ¿Cuándo fue eso? Cuando se reconoció que los emprendedores, producto de que les estaban pagando muy atrasados las grandes empresas y el Estado principalmente, querían pagar el IVA a 90 días. Que antes todos pagábamos el IVA, estamos hablando 6, 7 años atrás con la reforma de la Bachelet 1, digamos, 8 años. Y ese fue el primer reconocimiento de que el mundo emprendedor requiere una atención especial, pero venimos muy lentos, son 3 o 4 leyes que hacen la diferencia, y a nuestro juicio somos nosotros, los emprendedores, los que tenemos que demandar por flexibilidad, porque nuestro mundo hace la total diferencia respecto de nuestra capacidad de productividad y de tener más variación en los talentos de los que podemos disponer. Si tú pusieras en estricto rigor, piensa en esto, que esto se da en la práctica. Si pudieras disponer de un 30% de un ingeniero comercial o de un experto en finanzas, ¿te fijáis o no? A lo mejor lo podría contratar, pero pagar los 4 o 5 palos que cuesta uno, todo está fuera. Y lo que uno empieza a ver es que esos servicios se empiezan a externalizar. A nivel emprendedor se empiezan a externalizar servicios como el CFO o el especialista. Esa es la línea del emprendimiento, y hay que entenderlo. Correcto. Que esta discusión es totalmente irrelevante para la gran empresa, porque ellos necesitan jornada completa el chato adentro de su negocio. Vamos con los otros puntos para que alcancemos a revisar completo. Hay una novedad también que tiene que ver con flexibilidad de bandas horarias para padres, ¿cierto, Alejandro? Sí, efectivamente, para padres o madres, a elección de esta última, dice la ley. ¿Ya? ¿Qué es lo que indica la ley horaria? ¿Ya? Y esto comienza a regir también a partir de un año desde que se publique la ley. Que el padre o la madre, ¿ya?, de un niño menor de 12 años, ¿ya?, podrá adelantar o atrasar su jornada de trabajo, ¿ya? Conforme a las necesidades, para que pueda llegar al niño al colegio, ¿ya? Esa es la finalidad, ¿ya? ¿Y quién podrá hacer ejercicio de este derecho? No es el padre y la madre, sino que es el padre o la madre, a elección de quién, de la madre. ¿Ya? En la práctica yo creo que va a parecer parecido a lo que ocurrió con el postnatal parental, que finalmente siempre es un derecho que ejerce la madre, ¿ya? O en la gran mayoría de las veces, pero se agradece también en el fondo esa flexibilidad o esa posibilidad, ¿ya? ¿Y quiénes quedan exceptuados en el fondo? Porque esto no aplica para todo tipo de empresas, ¿ya? No se podrá ejercer este derecho, y esto lo dice la ley de forma expresa, cuando la naturaleza de los servicios impida anticipar o retrasar la jornada diaria. Poniendo un ejemplo. Queda un poco abierto. Claro, o sea, bueno, no, claro, queda un poco abierto, pero, por ejemplo, hay servicios que yo no puedo, en el fondo, atrasar o retrasar la jornada en función de la naturaleza de los servicios. Por ejemplo, si es una empresa de guardia, yo no puedo adelantar o retrasar ese turno, o personas que atienden público, comercial, por ejemplo, ¿ya? O en restaurante, etcétera, también es bastante más complejo, ¿ya? Entonces, ahí la ley habla de la naturaleza de los servicios y lo impida. Queda un poco abierto,
Yo creo que respecto a este punto en particular van a salir dictámenes. Este punto también comienza a regir a partir de un año la publicación y yo espero que se precise un poquito más. Perfecto, perfecto. Oye, ¿y qué otros, Alejandro, digamos, y después tengo la última pregunta para Rodrigo? ¿Qué otros temas tú ves que son relevantes y que no estamos alcanzando a revisar, que son cambios de Yo creo estrategia que, y que a los ver, emprendedores... a mí hay varios aspectos que me gustaría tocar, pero Dale. me voy a ir de menos Ok. en función del tiempo. ¿Ya? Yo creo que el tema del artículo 22, ¿ya? Ok. Es un tema muy relevante, que el famoso artículo 22, que en el fondo coloquialmente se habla de las personas que están exentas de jornada, ¿ya? ¿Cierto? Que están reguladas en el artículo 22, y actualmente el artículo 22 hace un listado de alguna manera taxativo respecto de aquellas personas que están exentas del límite de jornada y que por consiguiente no generan hora extra, y por consiguiente esta ley no les afecta en nada, ¿ya? Y hoy día, ¿quiénes son? En el fondo, en términos generales, aquellas personas, bueno, los gerentes, administradores, personas que trabajan sin fiscalización superior inmediata, y hace un listado a la ley de, no sé, personas que están en teletrabajo, que prestan servicios en su domicilio, vendedores ambulantes, cobradores, etcétera, ¿ya? Ese listado hoy día se reduce muchísimo, ¿ya? Y queda solamente, en el fondo, exento de jornada, los gerentes y las personas que están sin fiscalización superior inmediata, ¿ya? Y además, esta nueva norma, uno puede decir, oye, pero bueno, eso se regula en el contrato de trabajo, que es un documento casi de adhesión, porque el contrato ya está exento por nada, artículo 22 y punto. Pero hoy día la ley también contempla un mecanismo que no lo contemplaba anteriormente, que cualquiera de las partes, básicamente el trabajador, podrá impugnar en un fondo que su cargo sea de aquellos que deban estar exentos de jornada. Y ahí hay una guía bien gris en el fondo, porque claro, uno dice ya gerente general, el dueño del negocio, etcétera, etcétera, podrá estar exento de jornada. Pero de ahí para abajo, en el fondo, que esté sin fiscalización inmediata, que este requisito es una línea bien gris, y lo podrá impugnar el trabajador ante quién, ante la dirección de trabajo, quien determinará si efectivamente las labores que deben estar exentas o no, ¿ya? Y yo te adelanto, Santiago, que la regla general es estar sujeto por nada, y ese va a ser el criterio que va a primar en el fondo por parte de la dirección del trabajo, ¿ya? Ese es un mecanismo que la ley antes no contemplaba y le impedía a la dirección del trabajo interpretar los contratos de trabajo o la naturaleza de los mismos. Eso queda como únicamente de competencia de los tribunales laborales. Hoy día se le da esa competencia a la dirección del trabajo. Y en la práctica, cómo aplica, si el trabajador efectivamente utiliza esta herramienta, y también va a ser interesante ver si la inspección del trabajo da abasto en estas impugnaciones, ¿ya? Porque evidentemente puede significar una sobrecarga de trabajo importante para ese organismo público. Ok. ¿Algún otro punto aparte de este? A ver, bueno, yo tengo varios puntos en el fondo. Otro tema no es eso voy a tratar de explicarlo, permite que, bajo el supuesto de las 40 horas semanales, Okay. ¿ya?, hacer ciclos de trabajo de hasta 4 semanas, que en promedio den 40 horas semanales, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a explicar bien, sí. Yo en 4 semanas ya son 160 horas, ¿cierto? 30 por 4, ¿ya? Yo podría distribuir en 2 semanas, y esto es uno de los temas de flexibilidad, podría distribuir la jornada en 35 horas semanales, ¿ya? Semana 1, 45, semana 2, 45, pero la semana 3 ya tendría que ser de 35, ¿ya? Y la semana 4 de 35, ¿ya? En promedio, Perfecto. estoy en 40 horas semanales, ¿ya? Yo puedo hacer muchas combinaciones, Claro. Respecto de estos ciclos. Traté de explicarlo bajo el esquema completo, y lo más sencillo posible. Entonces, ahí también hay un tema de flexibilidad. También lo otro que yo creo que es importante señalar, que estas 40 horas, a diferencia de lo que ocurre hoy día,
Hoy día tú puedes distribuir las 40 horas en un máximo, en no más de 5 ni menos de 6 días a la semana. O sea, entre 5 y 6, ¿cierto? Ahora las vas a poder distribuir en un mínimo de 40, perdón, de 4 días. Si puedes tener una de 10 horas en 4 días. ¿Ya? Y también Esta jornada 4 por 3, 4 días de trabajo y 3 libres. perfecto, eso es lo que todos quieren. Claro, pero esto ya, una vez que ya la ley, el quinto año, 2028. claro, ya Oye, ¿y el máximo sigue siendo 6 días para distribuir una el de máximo sigue siendo 6 días. Perfecto. Entonces, Clarísimo. por ejemplo, bajo un escenario de que tengamos la ley completa, ya una jornada en 4 días me quedaría de 10 horas diarias, Sí. siempre interrumpido por una hora de colación, como o 3 minutos, lo que es la parte de colación, que es disfrutar la jornada. Si la distribuyo de lunes a viernes, por ejemplo, que es como lo más estándar en 5 días, me quedaría una jornada diaria de 8 horas, y si la distribuyo en 6 días, me quedaría una jornada diaria de 6 y medio, un poquito más en el fondo, ya la jornada diaria, siempre por este periodo de acción, que no se imputa la jornada del trabajo. Oye, Alejandro, vamos a ir con la última pregunta para Rodrigo, antes de pasar a las preguntas del público. Rodrigo, digamos, un poco para redondear la idea, ¿qué es lo que los emprendedores pueden buscar en hacer, apoyarse, digamos, para implementar este proyecto, para tener más información? Digamos, ¿cuál es el rol de ASECH en esta implementación? Bueno, nosotros lo decimos coloquialmente en una parte de lo que la SECH pretende hacer, que es ser bisagra entre las autoridades y el mundo emprendedor, digamos. Es como que en la SECH tienen un abogado que levanta el dedo cuando las leyes no están siendo acordes a nuestro mundo, que es una parte del mundo emprendedor y del mundo productivo, digamos. Entonces, en las otras, nosotros estamos trabajando en cosas novedosas, como esquemas de asociación, porque nosotros tenemos dos grandes metas. En Chile fracasa un 95% de emprendedores hasta antes de 5 años, que es la universidad más difícil. Imagínate que vaya a la universidad y aprueban de curso 5 gallos, digamos, en casi todas las más difíciles aprueban más de la mitad, en Chile por lo menos. Y la otra es que representamos muy poco de ventas, este 12% para 1.800.000 emprendimientos es una basura. En Alemania, las pequeñas y medianas empresas representan el 60% del PIB. ¿Cachai? En Chile representamos del orden de 36.000 millones de dólares, que es como el 12% en la mejor de las medidas. Hay gente que somos el 10%. Para subir esas dos cosas, nosotros necesitamos accionar sobre la tasa de fracaso, y mucho de la tasa de fracaso es la dificultad que nos pone en lo que nosotros llamamos el moño a la vieja. Es muy enredado emprender, es muy enredado legalizarse en Chile, y no hay atención a la realidad del mundo emprendedor. Entonces, nuestra pega es traerle calle a las autoridades y al Parlamento, y hemos tenido una recepción notable en el Parlamento, estamos muy optimistas, y esta es una de las tantas leyes, pero nosotros queremos retrotraer el reloj a unos 8 años para repensar con los resultados reales si la carga que le estamos poniendo al mundo emprendedor es desproporcionada para lo que el mundo emprendedor es capaz de soportar, y nuestra tesis es que sin lugar a duda lo es. Sí, claro, perfecto, clarísimo, clarísimo. Antes de pasar a las preguntas, vamos a darle el pase a Nicolás Arizmendi para que nos cuente en breve sobre Total Abogados, y luego vamos con la pregunta del público que la estoy realizando. Perfecto, gracias Santiago y gracias a todos los asistentes que estuvieron en el webinar sobre el gran proyecto de la ley de las 40 horas. Básicamente yo voy a estar comentándole un poco mientras nuestro panel de expertos está revisando las preguntas y así poder obviamente contestarle a cada uno de ustedes. Vamos a comentar hoy en día qué estamos haciendo nosotros acá en Total Abogados. Para los que no sepan, Total Abogados hoy en día tenemos una experiencia de más de 5 años dentro del mercado. Hoy en día, dentro de nuestros procesos, en cuanto a los planes de empresas que estamos viendo, usamos el tema de la tecnología, lo cual es muy importante porque a través de una plataforma digital, la cual obviamente ayuda al emprendedor a poder agilizar todo el mente. Denme unos segundos que estamos con problemas.
Ahí estamos, perfecto. Y bueno, como les comentaba, tenemos hoy en día una plataforma digital en la cual obviamente ayuda a la empresa a digitalizar todo lo que conlleva los contratos comerciales, contratos de trabajo, anexos de trabajo, etcétera. Dentro, obviamente, de la solución que nosotros entregamos es la eficiencia total, porque obviamente el 70% de las necesidades legales que tienen las pymes pueden ser automatizables y hoy en día la empresa en sí no lo está viendo en el día a día. Dentro del software que nosotros tenemos, que se llama TAP Legal, presentamos un 85% menos de costo para el cliente a través de esta digitalización en cuanto a la realización de los servicios de contrato de trabajo, contratos comerciales, y obviamente ver toda la parte societaria, que también es muy importante para las pymes hoy en día mitigar eso. Dentro de los puntos que nosotros vemos hoy en día en el mundo PYME principalmente, más del 50% de las multas que realiza la Dirección del Trabajo corresponde a la documentación faltante por desconocimiento de las pymes. El 90% de los empresarios declaran no ser capaces de administrar el riesgo legal y el 48% de los emprendedores ha enfrentado algún problema legal en los últimos años a través obviamente de este desconocimiento que se tiene dentro de. Hoy en día nosotros cómo ayudamos a los emprendedores, hoy en día estamos apoyando a través de 3 planes principales, a través de un plan comercial, un plan laboral y un plan full que mezcla obviamente todo el ámbito laboral, más el comercial y obviamente una asesoría constante en cuanto a temas societarios que puedan llegar a tener. Y otro de nuestros packs que estamos hoy en día inicia es el pack de Inicia tu PYME, que es básicamente regularizar todas esas empresas que hoy en día no tienen, por ejemplo, el registro de marca activado o todavía no tienen el inicio de actividad de sociedad, el inicio de actividad del servicio de impuesto interno, o bien realmente no tienen una constitución de la sociedad en sí. Nosotros hoy en día estamos para poder apoyarlos. Hoy en día, si es que alguien está interesado en saber mayor información con nosotros, les vamos a dejar una breve encuesta dentro del webinar para que ustedes obviamente puedan determinar si es que necesitan obviamente de nuestra ayuda para ver algunos de los planes que tenemos hoy en día. Le paso ya la posta a Santiago para que pueda ayudarlo a contestar las preguntas que nos dejaron durante el webinar. Ok. Gracias por el mensaje, Nico. La pregunta que más se repitió es con la jornada parcial. Alejandro, ¿nos puedes contar cómo se ve afectada la jornada parcial con este proyecto? Sí, Si es que yo también estoy leyendo las preguntas. Se mantiene, ¿ya? En el fondo y se establece en el fondo concretamente que la jornada parcial con el límite de 30 horas semanales, ¿ya? Por consiguiente, no hay reducción a la jornada parcial de 30 horas, que es lo que actualmente existe. Sigue siendo el máximo de 30 horas, que es lo que se está preguntando aquí en varias. Perfecto, perfecto. Otra pregunta, bueno, algo que ya está, creo que he respondido, pero si la compensación de horas extras tiene que quedar estipulado en el pacto de horas extras, que se realiza sí, tiene que ser mediante acuerdo de las partes y en ese pacto de hora extra que usualmente se suscribe, o sea que no, usualmente siempre se debe suscribir en el fondo. Ahora va a haber que agregarle en el fondo si se van a pagar la hora extra o si se van a compensar en feriado conforme el mecanismo que establece esta ley a partir del primer año de vigencia. Perfecto. Otro auditor pregunta, ¿a cuánto equivale una hora extra si se compensa en feriado? Que no lo alcanzó a registrar. Yo le puedo responder porque tú lo dijiste bien claramente. Una hora extra va a corresponder a 1.5 horas de feriado. ¿Correcto? Correcto. Ya. Gracias. Y otra pregunta, ¿desde cuándo empieza a regir el cambio en esta posibilidad del pago de hora extra por día libre? Déjame revisarlo en la ley, pero es a partir del primer año de publicación de la ley. ¿Ya? Es decir, nosotros hicimos una ficción al principio de la jornada que iba a ser publicada el 1 de mayo. Puede ser inminente, puede ser antes. Pero cuando tú quieras hacer el 1 de mayo, sería a partir del 1 de mayo de 2024. Otro emprendedor pregunta por los ciclos, que creo que tengo la respuesta, pero prefiero que lo digas tú. ¿El ciclo de trabajo de 4 semanas tendrán vigencia desde la promulgación? ¿O cuando lleguemos al límite de 40 horas, eso sería en el plazo? A ver, la vigencia, o sea, la ley no rige desde la promulgación, que fue el viernes pasado, sino que desde la publicación en el diario oficial, ya que todavía no ocurre. Ya que nosotros dijimos que no me quiero poner muy leguley, pero hay que precisarlo.
Ya, el tema de los ciclos, yo lo hice en un fondo bajo el supuesto de las 40 horas. ¿Ya? Pero Perfecto. comienza a regir a partir del primer año con ciclos de en promedio 44 horas. Ah, ok. Que es el límite a partir del primer año. Ya, a partir del tercer año, yo puedo hacer los ciclos de 4 horas, dando 42 horas semanales, y ya al quinto año considerando el ciclo de 40 horas. Ok. Yo en el ejemplo que di, para hacerlo lo más sencillo posible, lo puse con Sí. pero entonces... Creo que se creo que entiende. Se entiende. Otra pregunta. Se refiere a los turnos 7x7. Si sabemos por día trabajado son 12 horas. ¿Eso es viable? Mira, yo no quise entrar al tema de la jornada excepcional, porque yo creo que esto está enfocado más bien a los emprendedores que en su gran mayoría no tienen Correcto. trabajo en un fondo de jornada excepcional. Las jornadas excepcionales son aquellas que requieren autorización de la Dirección del Trabajo para su implementación y se ocupa mucho en la minería, en fondo de centros de trabajo en general alejados del centro urbano, ya que son 7x7, 10x10, 14x14, etc. Va a depender en el fondo mucho de cada inspección regional del trabajo, de una autorización que te da en forma expresa la Dirección del Trabajo. ¿Ya? La ley, y lo voy a decir bastante por encima porque no quiero lo más técnico de ese ámbito, queda limitado a 42 horas semanales. ¿Ya? Y se debe distribuir en función de aquello. Yeah. ¿Ya? Son jornadas especiales que finalmente tienen, digamos, hay que hacer un doble clic para entender si están aplicando bien y qué pasaría con ellas. No hay Lo que pasa es que se solicitan a la Inspección del Trabajo y te la otorga caso a caso en función de la locación. O sea, la jornada que tú puedes implementar no sé, en Iquique, la cordillera es distinta que la puedes implementar de Antofagasta. O sea, o en Magallanes. Perfecto. Te hago dos preguntas relacionadas con el artículo 22. Si, por ejemplo, el rol de un informático quedaría dentro de la excepción del artículo 22 o no. Mi entender por la explicación es que no. No. Ok. O sea, no. Y lo otro es si es que las personas que están hoy día sujetas al artículo 22 y que con la aplicación de la ley desean de estarlo, tienen que modificar su contrato de trabajo. Muy buena pregunta. Yo te diría que sí, ya que efectivamente yo tendría, por ejemplo, si yo soy un vendedor de terreno, ya que hoy día estoy en la excepción del artículo 22 y voy a dejar de estarlo, ya debiese pasar a tener una jornada. Pero en la práctica, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a seguir en el fondo, que es lo que muchas empresas, en fondo, los empleadores que tratan de meter la mayor cantidad de personas dentro del artículo 22. Pero mientras más yo transgreda esta zona gris de la cual yo hablaba del trabajador sin fiscalización superior inmediata, más problemas voy a tener, porque más impugnaciones me van a realizar en la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Entonces, la regla general, como dije, va a ser el sujeto a jornada y van a ser muy contadas excepciones del artículo 22, básicamente a los gerentes, personas que trabajen realmente sin ningún tipo de alta jefatura. Ok. ¿Y eso empieza a aplicar desde, no me quedó claro, desde la publicación o desde el primer año? Desde el primer año. Desde el primer año, perfecto. Y te hago la última pregunta que es bien directa, es el tema de las bandas horarias que hablábamos para los padres y madres, para esa flexibilidad que se da para entrar y salir del trabajo. ¿Es diaria, es semanal, es mensual? Diaria. Diaria. Perfecto. Es diaria. Yo puedo mi jornada diaria, yo la puedo adelantar o atrasar. Ok. Creo que con eso abarcamos gran parte de las preguntas. Quedaron algunas que eran más específicas, pero las vamos a tratar de responder directamente a los asistentes. Y les quiero dar la palabra última vez a cada uno para que nos puedan dar algún mensaje final, partiendo por Rodrigo, si te gustaría agregar algo más. No, felicitarlos por la iniciativa. Los planes estuve viendo van muy en la línea de lo que necesita el mundo emprendedor, digamos, y gracias a Alejandro por lo instructivo y me gusta mucho que estemos combinando para separar las realidades del mundo emprendedor de la gran empresa, que es un buen avance en la dirección correcta. Gracias a todos. Gracias a ti, Rodrigo. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar?
A ver, yo sé que siempre van a haber dudas, la implementación es difícil, sabemos que es paulatina, pero también uno tiene que quedar atento un poco a los dictámenes que van a salir aquí. Aquí van a salir una serie de dictámenes por parte de la Dirección del Trabajo que van a ir aclarando dudas que yo también tengo. ¿Ya? Por ejemplo, y doy un ejemplo, me autopregunto, ¿qué ocurre si la compensación de hora extra por feriado en el fondo no alcanza a completar las horas suficientes para tomar un día de feriado? ¿Me puedo tomar medio día? Por ejemplo, si yo acumulé, no sé, 4 horas ya de feriado, no voy a acumular más porque no hay más horas extra. ¿Me puedo tomar medio día? No lo dice la ley, ¿ya? Los feriados son días completos, ¿ya? Pero haciendo una interpretación pro trabajador que podría darse. Entonces, yo estoy muy atento a los dictámenes y, en el fondo, llamar a la tranquilidad porque todavía queda, a partir de la publicación que dijimos va a ser esta semana, la próxima, queda un año para que esta cuestión comience a regir parcialmente en su tramo más bajo. Entonces, llamar un poco a la tranquilidad y también, bueno, agradecerte la invitación, Santiago, y bueno, quedo aquí a disposición para lo que se requiera. Buenísimo. Yo agradecerle a ambos por su tiempo, por su disposición, agradecer a todo el público presente por venir, participar, informarse. Es muy bueno que podamos seguir, nosotros queremos seguir compartiendo este tipo de instancias con ustedes y cuenten con nosotros y si quieren contactar a Alejandro, por favor, a través de nosotros, canal abierto y súper dispuestos a ayudarlo en lo que necesiten. Así que éxito a todos y gracias por su tiempo.